Desde las brumas remotas de la antigüedad, nuestras montañas andinas seboruquenses aceptaron en su lecho de posteridad guardar y resguardar una historia viva, con un legado autóctono que identifica a esta estupenda población. Posee inicios de unos seres humanos que trascendieron desde sus creencias, costumbres y tradiciones, e incluso de su forma de relacionarse con la naturaleza, con lo sagrado, logrando tallar en las rocas trazos figurativos y abstractos que dan sentido a una tradición y a un mensaje con un significado de carácter enigmático. El recorrido que hoy el equipo de producción de Cultura con Sabor hace para ustedes de orden jerárquico, donde los conocimientos entregan, la pasión y por eso la historia son temas que rigieron la interacción de nuestros semejantes. A pesar de lo pequeño, en estas tierras de pedregales, acebucales, con sus 9 aldeas y 65 caseríos, surgen varias rutas con historias relacionadas a la explotación, así como la de nuestros primeros aborígenes. Es por ello que para dar inicio a este hermoso recorrido, lo mejor que guardan nuestras montañas andinas se presentan hoy en los petroglifos. Toda manifestación de vida merece respeto. Por favor, pensemos en nosotros, en nuestro mundo, ya que es lo único que tenemos. Hoy nos encontramos en uno de los caseríos que le pertenece a la aldea Santa Filomena, estos 13 caseríos que pertenecen a esta aldea. Específicamente estamos en el caserío El Jaguar, esta ruta que nos conduce hacia la parte donde se encuentran una gran cantidad de petroglifos en nuestro municipio de Seboruco, como lo es la parte del Torneadero. Ahorita, en estos momentos nos encontramos con la presencia del profesor Anderson Jaimes, antropólogo del Museo del Táchira. Es decir, Cultura con Sabor te transporta a través de estas pantallas a conocer parte de esta historia, parte de estas anécdotas, parte de lo que dejaron nuestros antepasados para que conozcamos más a fondo qué quisieron dejar ellos plasmados en las piedras, qué quisieron dejar ellos plasmados para que esto vaya de generación en generación. ¿Sí, profe? Sí, cómo no. Yo creo que este recorrido que vamos a hacer el día de hoy nos va a enseñar 3 cosas. Primero, a valorar las bellezas naturales de este hermoso municipio. Segundo, a entender que dentro del municipio hay una riqueza arqueológica que habla precisamente de esos pueblos originarios que vivieron muchísimo antes de la llegada de los españoles y que nos han dejado muchos mensajes y muchas cosas. Y tercero, la necesidad de conocer, comprender y cuidar, proteger todo este tesoro que es sumamente valioso, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista histórico. Es un tesoro que nos habla de la historia, es un tesoro que nos habla de las vivencias, es un tesoro que nos habla de la riqueza cultural que tiene Seboruco y que ha tenido desde muchísimo tiempo atrás. Y desde aquí, desde la capilla San Roque, nos dirigimos a donde están los petroglifos. Al sector del Torneadero, aquí en Cultura con Sabor. Recorrido nos ha servido, Orlando, profe Anderson, para experimentar cosas nuevas y conocer parte de lo que es la naturaleza, de lo que ella nos brinda, del clima tan agradable que existe desde que comenzamos en la capilla San Roque hasta el punto en que vamos a iniciar otro recorrido más para llegar hasta donde están las piedras. Claro que sí, Laura. En este momento nos encontramos en toda la entrada donde se encuentran todos estos petroglifos que dejaron nuestros ancestros de los indios semerucos y que hoy pues hemos venido hoy aquí a hacer un pequeño reportaje para que ustedes, los televidentes que nos ven en estos momentos, conozcan parte de esta historia, conozcan parte de esta investigación, de esta información que existe en nuestro municipio de Seboruco. Es importante dar a conocer a nuestros televidentes de que es una ruta, es una trayectoria bastante larga, profe. Si podemos tomar así a pie desde que comenzamos desde el municipio de Seboruco hasta aquí, son aproximadamente ¿cuántas horas? No, una hora y media aproximadamente de Seboruco, desde Seboruco hasta este sitio caminando. Y
Pero es una caminata muy provechosa porque en primer lugar sirve para hablar con la gente, conocer estos parajes hermosos, disfrutar del clima, de la naturaleza y comenzar a valorar que detrás de cada árbol, que detrás de cada piedra hay una historia también que está esperando ser descubierta, porque Todoruco es una tierra con muchas historias y esas historias están escritas en las piedras. Esas piedras que llamamos petroglifos, piedra grabada por los indios, son los primeros libros. A nosotros en la historia que vimos en la escuela nos enseñaron los pueblos de los Andes y los pueblos venezolanos eran pueblos ágrafos y que no tenían escritura y por eso estamos en la prehistoria. Aquí en Seboruco nos estamos dando cuenta que esto es mentira, que nuestros pueblos originarios sí tenían sistemas de escritura, sí tenían sistemas culturales muy complejos y esos petroglifos que vamos a ver que están en todo el territorio de este hermoso municipio son los primeros libros que tienen miles de años y que nos van a contar una historia que está allí esperando ser leída por cada uno de los seboruquenses y por cada uno de los plaquirenses que quiera valorar, conocer su patrimonio cultural. Qué bonito porque ellos fueron los que nos motivaron a nosotros para continuar este trabajo. Así que Cultura con Sabor te lleva a recorrer grandes historias maravillosas a través de este camino que nos encontramos a mano izquierda para conocer esa historia y esos primeros libros que nos van a enseñar cosas autóctonas de nuestro municipio. Así que amigos televidentes, síguenos aquí en Cultura con Sabor. Una piedra que guarda muchísima historia y un significado demasiado importante, Laura. Sí, profe Anderson, creo que conversábamos antes de dar inicio a esta ruta de los libros, los cuales hablan de su propia historia, que no son libros como los que encontramos en la biblioteca, son libros reales que existen y que dejaron nuestros antepasados. Cuéntanos un poco del significado de esta roca en la cual nos encontramos ahorita subiendo la primera estación que vamos a hacer para poder contarle a nuestros televidentes el significado que tiene ella. Sí, efectivamente, nosotros partimos de la hipótesis, de la idea un poco romántica pero muy cierta de que los petroglifos son los primeros libros escritos por los pueblos originarios. Son libros, no los escribieron en papel, los escribieron sobre roca. Y en estos libros hay historias grabadas. De esas historias hay muchas. Hay historias que hablan de su vida diaria, hay historias que hablan de sus conocimientos, hay historia que habla de sus dioses, hay historias de su vida diaria, historias de su medicina, muchas historias. Pero una de las historias que más se repite en muchos petroglifos es la historia que habla de sus dioses. Y eso se llama mitología, la historia de sus dioses, la historia de sus mitos. Y este petroglifo en particular hace referencia a una de esas narraciones míticas de los pueblos arahuacos. Este trabajo o esta hipótesis la planteaba un gran antropólogo venezolano recientemente fallecido, el profesor Omar González Ñáñez, quien trabajó con los grupos arahuacos que viven, cuyo centro neurálgico está en el Río Negro, la frontera entre el Río Negro y Orinoco. Allí parece que era el cinturón ancestral o el anillo ancestral de donde salieron los pueblos arahuacos. Estos pueblos arahuacos migraron hasta estos territorios y con ellos trajeron sus mitos, mitos que aún se recuerdan dentro de las oralidades de estos pueblos y mitos que parece también fueron grabados en la roca. Aquí tenemos un mito grabado de los pueblos arahuacos. A lo mejor en cada pueblo o en cada época los nombres de los dioses cambian, pero la idea es la misma, es la idea del nacimiento de un dios. Dentro de mitología vemos que existen los dioses creadores, existen las diosas madres que tienen una función primordial, importantísima, fundamental dentro de la mitología de los pueblos originarios, y tenemos lo que llamamos los dioses o héroes culturales, que son los que construyen la cultura, los que hacen a los hombres, a las mujeres, a la naturaleza y hacen que el pueblo exista. Bueno, allí vemos una narración de esa. Allí podemos observar la presencia de un dios creador
que se encuentra en la parte superior, ¿verdad? Es aquel Dios que está como en la mitad de un mundo, está con los pies y los brazos abiertos, está en la mitad de un mundo, y él es testigo del nacimiento de su hijo. Allí tenemos a su diosa, que representa la diosa madre, y el que tenemos abajo, el pequeño, es el dios creador de los pueblos arahuacos, conocidos por estos grupos más antiguos de Río Negro como Napiruli. ¿Quién es Napiruli? Napiruli es el primero de una camada de aproximadamente 7 dioses arahuacos. Napiruli es el mayor. Napiruli es el que comienza a crear a los hombres, a las mujeres, a los animales, y después, junto con los otros dioses, el que va a construir la historia del pueblo arahuaco. Entonces este es un mito que se repite en muchas partes. Este mismo parto lo vamos a observar en otros petroglifos que se ubican precisamente en la zona de Bolívar. Tenemos mitos así reflejados, este nacimiento en las zonas de los estados Yaracuy, Carabobo y Vargas, y Barinas, y posteriormente aquí en el Táchira. Aquí en el Táchira tenemos esta hermosa representación y tenemos otras representaciones en el municipio de Ayacucho. Y se pierden hasta acá. ¿Qué nos habla de esto? De la migración de esos pueblos y la migración de la mitología, de esas narrativas acá, que queda plasmada en la piedra y que de una u otra manera también pertenecen a ese patrimonio ancestral de las oralidades de los pueblos campesinos. ¿Qué es el petroglifo entonces? Libros que nos hablan, en este caso, de la historia del nacimiento de un dios, el dios creador de los pueblos arahuacos, uno de los pueblos que llegó hasta estos territorios y que contribuyó pues a construir y a dejar en la huella perenne de todos los seburuquenses historias, leyendas, pero también una arqueología muy importante que día a día estamos descubriendo. Y qué descubrimiento tan importante, porque creo que es interesante que no solamente las amas de casa, las personas que transitan por aquí, sino los chamos que están en los liceos, en las escuelas y quieren conocer parte de esta historia, pues en el municipio Seboruco la hay también. Hay libros que hablan de la historia. Sí, son libros que hablan a través de las piedras y que nos comunican y que nos enseñan la historia de nuestro municipio Seboruco. Así que vamos a continuar en este recorrido, profesor, y creo que vamos a encontrar parte importante del trabajo que nos dejaron nuestros antepasados. Señores televidentes, nos encontramos en otra de las piedras que habla de historia, ¿no? Aquí podemos ver estos muchachos aquí que están haciendo una parte de la técnica que se utiliza para poder llevar los petroglifos, por lo menos en este caso, al Museo de Historia del municipio de Seboruco, que lo inauguramos hace un año. Y es una de las técnicas. Profesor, ¿nos podría explicar un poco más de esta técnica? Cómo hay que elaborarla, cuál es el cuidado que debemos tener para poder hacer este tipo de trabajo aquí en la parte aquí del torneadero en el municipio de Seboruco. Sí, bueno, para registrar el arte rupestre hay varias técnicas. Esta es una de las más tradicionales que se ha venido practicando y hemos venido experimentando en los diplomados de arte rupestre que hemos estado dictando a lo largo de estos últimos años. La ventaja de es que nos permite llevar a nuestros hogares o llevar a los sitios donde están los investigadores, pues las figuras del petroglifo tal cual se presentan. Es una técnica que se usa solamente para elementos, para estudios científicos. Es preferible que lo hagan personas que ya han sido adiestradas en esto y no se convierta tampoco en algo que sea muy común, porque los calcos mayormente están ya en el museo. En el museo, si alguno quiere tener acceso a ellos, están en el museo y no es necesario molestar tanto las piedras. La mejor forma de registro es la fotografía. Hay fotografías digitales que usted con un solo celular y un programa de computación puede lograr maravillas. Ustedes toman una buena fotografía de este petroglifo, preferiblemente en horas de la mañana o en horas de la tarde, por las cuestiones de la posición de la luz, y con un sencillo programa de computación ustedes lo pueden observar y la imagen se puede ver, lo que a simple vista es difícil de ver. Esto se deja solamente para estudios especializados. Lo estamos haciendo en este momento para mostrar a todos ustedes parte del trabajo o parte de las técnicas que se enseñan durante estos diplomados. Pero es importante que ya conozcan los docentes del municipio, los estudiantes que quieran buscar información referente a estos libros, pues dirigirse al Museo de Historia del profesor José Eusebio Rojas, que está ubicado
en el municipio de Seboruco, y de esta manera pues pueden conseguir todos los calcos que hemos realizado a través de los estudios que algunas personas pues hemos querido o hemos tenido la iniciativa de proyectarnos en esto para que ustedes conozcan a través de nuestro trabajo lo bonito que guarda estas montañas andinas. Sí, Laura, profe, es muy importante también darle saber a nuestros televidentes, a todas aquellas personas que quieran que sus muchachos quieran aprender este arte, de que ya vemos personas especializadas en la materia, que cuando quieran venir a hacer una ruta turística estamos estas personas aptas, ¿sí? Y vamos a colaborar con ustedes para venir a hacer esas rutas, de manera que es una manera de cuidar y preservar este tipo de la historia que nos queda, ¿no? Eso es muy importante porque para esto hay que tener un cuidado, ¿no? Aquellos cuidados que necesitamos para preservar y cuidar, y de una manera disfrutarlo nosotros, así como lo pueden disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos, y buscar la manera de que esto siga en la historia de nuestro municipio. Y que hay unas cosas también importantes, hay digamos un código ético para visitar estos petrolifos. En primer lugar hay que respetar porque son espacios históricos muy importantes. Estamos hablando de elementos que por lo menos los más recientes tienen 500 años. Estamos hablando de una historia muy atrás. Estamos hablando de nuestros ancestros. Estamos hablando de espacios naturales muy hermosos, pero también muy frágiles. Igualmente son piedras, pero son piedras que son muy frágiles, que ya con el paso del tiempo las figuras, hay algunas de ellas que están muy comprometidas porque la misma erosión natural las ha destruido, otras han sido destruidas por manos inescrupulosas, otras han sido destruidas por las mismas cuestiones naturales, incendios, el ganado que se acerca acá, y ciertamente son frágiles, de allí la necesidad de cuidarlas. Y ese código de ética se compone de varias partes. Primero, cuidar el ambiente. Segundo, no intervenir directamente la piedra. Cuando hablamos no intervenir directamente la piedra, evitar en todo momento pisarla, porque el pisar va deteriorando las figuras y va deteriorando la piedra. Segundo, no pintar, porque muchas técnicas anteriores consistían en usar tiza y llenar con tiza. La figura se ve muy bonito, pero las deteriora, porque la tiza y la pintura traen elementos que aceleran los procesos de degradación de la piedra y acelera el proceso de que estas figuras se van borrando. Entonces, por eso se pide no tizar ni utilizar pinturas directamente. La mejor forma es una buena fotografía digital que tú puedes manipular y la vas a tener ahí. No intervenir el ambiente, no hacer grafitis, no rayar y cuidar en todo momento tanto el espacio natural como el espacio de los petrolifos. ¿Por qué el espacio natural? Porque hay muchos espacios. Recordemos que los petrolifos eran libros que contaban historia de los dioses. ¿Dónde están los dioses? En iglesias. ¿Cuáles eran las iglesias de ellos? Los templos era la gran naturaleza. Entonces para ellos estos sitios eran sagrados. Y son sagrados no solamente por tener la piedra labrada, sino porque hay otros fenómenos que ellos lo asocian con elementos sagrados. Por ejemplo, hay fenómenos en algunas partes de acá de Seboruco que damos un aplauso o pegamos un pequeño grito y el eco viene transformado en otros sonidos, normalmente sonidos de pájaros o de otro tipo de animales. Y eso se logra únicamente cuando el medio ambiente no ha sido intervenido. Hay otros espacios donde hay fenómenos sonoros de otra naturaleza. Te paras en un sitio y puedes proyectar la voz por las mismas condiciones de la naturaleza. Son características ambientales que ellos buscaban y asociaban con elementos sagrados, que al ser intervenidos, pues lamentablemente se pierde esta maravillosa experiencia. Entonces la importancia de todo momento es que tenemos que tener en consideración es el cuidado, el recordar que son libros muy antiguos. Estamos hablando de 500 años de historia mínimo. Hay dataciones incluso de 2000, 3000 años antes del presente. Por lo tanto, son muy frágiles a pesar de ser piedra. Y después que tenemos que tener el respeto para con ellos por su fragilidad, por su concepto de ser un elemento sagrado de los pueblos originarios, y después para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando y viendo estos elementos. Entonces, la naturaleza reclama un cuidado que no solamente lo tenemos que mantener las personas que realizamos el arte o que nos gusta o nos apasiona, sino todas aquellas personas que sientan la necesidad de venir hasta estas rutas. Lo podemos hacer, pero en compañía de quienes conocen de la materia y de quienes nos pueden orientar. Exactamente, y lo que ustedes decían, se ha formado un grupo de personas, docentes, artesanos, líderes comunitarios, que tienen ya la capacidad necesaria para traer a un grupo
orientarlos en lo que ellos necesiten saber y sobre todo tener el cuidado para hacer los registros y para el comportamiento ético de la conservación de estos tesoros que tenemos en nuestro municipio seguro. Creo que si observamos aquí en las hojas que ya pues hay algunas figuras que están apareciendo a través del calco. Sí, profe, ¿nos sí, puede... perfecto, cómo no. Dentro de las figuras que vamos a observar en las piedras de nuestro municipio Seboruco abundan sobre todo algunas muy particulares. Hay muchas, en el arte rupestre hay muchas y unas que están universales, por ejemplo las espirales. Espirales son aquella línea circular que se va extendiendo. Esa es una figura que es universal, está en todo el arte rupestre de todo el mundo. En Seboruco también la tenemos. Está especialmente repetida hacia la zona alta de Seboruco, hacia el sector de la Pedregosa parte alta. Allí tenemos mucha presencia de esta figura, además de otras. Aquí en este sitio donde estamos vamos a ver figuras antropomorfas. ¿Qué son figuras antropomorfas? Seres humanos. Vimos abajo el parto. Aquí tenemos dos figuras antropomorfas, dos seres humanos representados allí, que es muy común observarla en esta estación rupestre. En otras estaciones rupestres, por ejemplo, la que está en la Cuchilla de Curimuca, que queda en toda la frontera entre el municipio Seboruco y el municipio Vargas, en la parte alta de la aldea Alto del Niño hacia arriba, en esa sierra, allí vamos a observar una característica, otra figura muy particular, que son representaciones genitales femeninas, que habla precisamente de la condición sagrada que tenía lo femenino y la asociación de lo femenino con lo sagrado, que está precisamente en esas montañas. En otros espacios abundan huellas de pies, en otros espacios abundan caras redondas y en otros espacios pues se mezclan muchas figuras. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque cada grupo tenía en una figura muy particular un sistema de identificarse, de identidad, donde nosotros somos los hombres y las mujeres de los espirales y vivimos acá. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra mitología, de nuestras creencias, el espiral ocupa una parte muy importante. Aquí es un espacio reservado, diría yo. Esto lo podemos considerar como un gran templo dedicado a esos dioses que nacieron con Napiuli. Y podríamos especular que si bien abajo está el nacimiento del Dios creador, estos son representaciones de otros dioses y las historias de otros dioses que están contadas en este templo natural que tenemos acá y que ellos iban recordándole a los más pequeños para que esas tradiciones no se olvidasen. Entonces eran espacios didácticos también, eran templos, eran escuelas. Estas figuras las hacían personas adiestradas en esto, eran guiadas por una persona adiestrada que es el conocido como chamán. En los Andes lo vamos a identificar como el moján y para el Táchira le decían faraute. Era la persona, el sabio, el de la comunidad, era el que enseñaba estas cosas a las nuevas generaciones para que no se olvidasen. Era el que sabía de medicina, era el que sabía de historia y era el gran comunicador de todos estos mitos para que no se fuesen olvidados. Y él utilizaba estos espacios donde llevaba a sus comunidades a enseñar estas cosas para que no se perdieran con el tiempo y la dejaba reflejada en la piedra como señal de que quedara para toda la eternidad. Así que vamos a seguir con la ruta, profesor, y decirle a nuestros televidentes de que hay más historia y cosas que compartir a través de estos libros que desde hace aproximadamente 500 años están en el municipio Seboruco. Nos encontramos, señores televidentes, en otra piedra que habla de historia, una piedra hermosísima, ¿no? Que caminamos súper bastante, estamos algo agotados, pero con un clima hermosísimo, un clima bastante frío en este lugar, pero estamos aquí para que ustedes conozcan y vean lo bonito que tenemos en nuestro municipio de Seboruco. Es decir, que estos días nos han trasladado a algo que, profe, queremos conocer y queremos saber los originarios. Realmente quiénes fueron, cómo y por qué habitaron estas tierras.
Bueno, si vamos a la documentación que tenemos de la época colonial, ahí están los nombres de los pobladores que normalmente nosotros conocemos, los indios Seboruco, que son nombrados en muchas terminologías, que fueron los que los españoles esclavizaron. Los esclavizaron, los utilizaron como mano de obra esclava barata en sus haciendas, en lo que se llamó ese régimen despótico que fue la encomienda. Posteriormente fueron utilizados también por los monjes para distintos trabajos, entre algunos de ellos para la explotación del cobre. Fueron los primeros esclavos para la explotación de cobre fueron los indígenas originarios de acá. Se habla de los Seborucos, se habla de los Ciscará, se habla de 2 o 3 grupos en los documentos españoles. Pero ¿qué pasa? Cierto, estos grupos estaban cuando llegaron los españoles, pero antes de la llegada de los españoles habían otros grupos que se desconoce quiénes eran. Entre estos y los pobladores que estaban antes de los que se nombran pueden estar los grupos que hicieron estos grabados, estos petroglifos, y los que hicieron gran parte de la arqueología que tenemos acá. Recordemos que Seboruco no solamente tiene arqueología en petroglifos, tiene también cementerios, tiene también construcciones, tiene también caminos muy antiguos que forman parte del gran sistema arqueológico. ¿De dónde venía esta gente? Bueno, los pueblos originarios que habitaron el estado Táchira, y entre ellos Seboruco, tienen 3 orígenes fundamentales. Los más antiguos, un origen andino. Estamos hablando 14.000 años antes del presente, cuando hubo unos procesos migratorios desde la cordillera de los Andes, colombiana fundamentalmente, donde grupos andinos de dialecto chipcha se trasladaron y estuvieron por todos estos territorios, prácticamente hasta el lado oeste de la laguna de Tacarigua, hoy lago de Valencia. Todo eso fue poblado por poblaciones protochipchas o chipchas. Posteriormente comenzaron migraciones de gente que venía de la Amazonía, que eran los pueblos arahuacos que les comentaba anteriormente. Estos pueblos comienzan a migrar por cambios climáticos en el ecosistema amazónico, originando que buscaran los piedemontes para poder sobrevivir y para poder tener otras salidas hacia el mar y otras salidas en los procesos alimenticios. Estos grupos arahuacos también arribaron hasta acá, llegaron hasta unas alturas medias, sobre todo utilizaron estos valles. Estos grupos son los que marcadamente se aprecian más en nuestro petroglifo, porque ellos eran grabadores naturales de las piedras. Y en un último momento, en algunas partes del piedemonte tachirense, sobre todo donde confluyen los grandes ríos y en algunos sectores por elementos muy particulares, llegaron grupos caribes. Todos estos grupos se fueron mezclando y fueron amalgamando la gran cultura de los pueblos originarios que habitaron el estado Táchira. Cuando los españoles llegaron vieron muchos grupos, había incluso grupos que hablaban una lengua, otros que hablaban otra, otros que se entendían estos con no, precisamente por eso, porque eran 3 troncos culturales o 3 troncos lingüísticos. Entre ellos pues se fueron fundando, pero los troncos culturales más o menos se mantuvieron. En Seboruco, es parte de la investigación que llevamos desde el Museo del Táchira y ahora desde el Museo de Historia de Seboruco. Estos grupos confluyeron en territorio de Seboruco. La palabra Seboruco es una palabra arahuaca. Las toponimias fundamentales de Seboruco, Ciscateca, Curimuca, etcétera, todos esos nombres indígenas de nuestras aldeas son fundamentalmente palabras de origen chipcha, de origen amazónico, que nos hablan de una presencia amazónica muy importante. Veíamos el mito de Napiruli, que es un mito amazónico. Muchas de estas figuras son figuras amazónicas. Más sin embargo, en los petroglifos y en algunos elementos de la cultura tradicional vemos también una marcada acentuación de cultura andina. Nosotros somos fundamentalmente andinos. A pesar de las palabras arahuacas, nuestra mentalidad sigue siendo una mentalidad andina. Entonces tenemos creencias relacionadas con las aguas, creencias relacionadas con la fertilidad y lo sagrado femenino, creencias relacionadas con espacios sagrados que forman parte del gran complejo cultural andino o chipcha. Dentro de las figuras de las piedras hemos intentado asociar o especulamos una asociación de figuras como esta, huellas de pies, con mitos que tienen que ver con la creencia de los pueblos chipchas o andinos. El mito de los dioses que descienden. Normalmente son las 2 parejas fundamentales, los hermanos esposos que descienden del cielo y son los fundadores
de los Andes y de los pueblos andinos, Chía, Jamachía, Ches y Shu en distintas mitologías, que después se convierten en Arco y Arca, el viejo y la vieja en la cultura tradicional andina. Y de estos están marcados y representados su descenso en las huellas de los pies. Pero también en algunos petroglifos hemos logrado captar la presencia de unas imágenes, de unas figuras que son las clepsidas. Aquí no la tenemos, pero la hemos visto en las figuras anteriores, que son aquellas figuras que tienen forma de reloj de arena. Estos están asociados con la cultura caribe. La especulación que hacemos, no estamos diciendo que esto sea así, no es la especulación que nos ha llevado a la investigación, es nuestra línea de investigación que llevamos allí. Estas figuras clepsidas están asociadas y repetidas en otros sitios donde hay presencia caribe clara, y las hemos detectado también acá en Seboruco, que nos habla que unos procesos migratorios de grupos caribes que llegaron hasta acá. Ahora bien, ¿por qué llegaron hasta Seboruco? Aquí no hay grandes ríos, ellos eran grandes navegantes. Los caribes llegaron por los grandes ríos que eran navegables y llegaron hasta la zona norte del Táchira, hasta abajo hasta La Fría, un poco hasta Colón, hasta Lobatera. De hecho, Lobatera es una palabra caribe. ¿Por qué? Porque esos ríos eran navegables y ellos iban surcando estos ríos, pero llegaron a Seboruco porque en Seboruco hay una industria muy particular que se mantuvo hasta en las colonias, los árboles de balso, que eran árboles fundamentales para la construcción de las canoas, y ellos llegaron hasta estos sitios para intercambiar, podemos especular, con los grupos caribes, con los grupos chipchas y los grupos arawak, madera por algún elemento que ellos podrían comerciar. Puede ser haber sido un comercio por las buenas o un comercio por las malas, eso sería cuestión de verse. Y esto origina que aquí en Seboruco tengamos la presencia muy marcada de estos tres grupos que enriquecieron enormemente la cultura y las tradiciones populares que todavía tenemos en el inconsciente colectivo de nuestros pueblos. Es importante que Seboruco cuenta con 9 aldeas, ¿sí, profe? Y nombrarlas a ellas es tal vez identificarnos con nuestro antepasado por los nombres que cada una de ellas tiene, y tal vez viene a raíz de esta historia o de lo que usted nos está comentando. De estas 9 aldeas, ¿cuáles de ellas poseen más petroglifos aquí dentro de la población? Pues ciertamente son las aldeas que tienen nombres indígenas. Aunque La Pedregosa es una aldea con lengua andina, los sectores de La Pedregosa con lenguas andinas constituyen la aldea con más presencia de petroglifos. Tenemos estaciones rupestres en este espacio, acá alrededor de la quebrada Torneadero, dos aldeas de La Pedregosa. Tenemos también en la parte de La Pedregosa, parte alta, en toda una hermosa cuchilla que vemos desde acá también, donde tenemos también un número muy importante y muy significativo, una estación rupestre muy hermosa, incluso por la significación cósmica que tiene, porque es prácticamente, especulamos, puede ser un calendario para leer los cielos de noche, y tiene una mirada y una vista impresionante. En Curimoca, Cuchilla de Curimoca, hacia el sector del Alto del Niño, parte alta, también tenemos otra estación rupestre muy importante, muy llamativa. Como estaciones rupestres, yo creo que estas son donde más existen. Hay otras piedras aisladas, por lo menos en los ríos tenemos dos estaciones rupestres, las piedras están un tanto aisladas. Y bueno, otros yacimientos arqueológicos que se encuentran en Seboruco están hacia el sector de La Mata, donde Reina Durán realizó una excavación de un cementerio indígena, aquí mismo cerca donde estamos nosotros, en la entrada de la aldea Santa Filomena, donde es hoy la capilla de Santa Filomena. Allí también fue excavado en la época de los 70 otro cementerio de los pueblos originarios de estos grupos que fueron encontrados y fueron estudiados por el Museo del Táchira. Parte de este material se encuentra en exhibición en el Museo Histórico de Seboruco, con miras a ampliar todo el espectro de lo que se puede mostrar allí en la medida en que se vaya consolidando todos los procesos de investigación y todos los procesos de cuidado del patrimonio cultural que queremos desarrollar en el municipio desde el Museo de Historia. Ok, profe. ¿Sabe que nos estamos encontrando? Esto es parte de la aldea Santa Filomena, en el caserío El Jagual, una parte del Torneadero. ¿Sabe que la parte del Torneadero creo que hace conexión con la parte del caserío Menorica, la aldea Menorica también, ¿no? Yo creo que si nos vemos hacia el lado izquierdo subiendo, encontramos también los petroglifos, una parte de la aldea Menorica. Si hubiese camino por este sitio, creo que saldrían esos petroglifos allá arriba, ¿no? Sí, es que esto nos lleva a reflexionar de otra cosa que es muy importante también,
que nosotros cuando vemos un petroglifo, vemos algo de los pueblos originarios, decimos, no, eso es una cruz, no, eso es tal cosa, no, eso se parece a qué sé yo, a un ovni, eso se parece a un avión, a un helicóptero. Esto no se puede hacer porque estamos leyendo y estamos juzgando el vocabulario y la cultura, unas culturas totalmente distintas a la nuestra con nuestros criterios. Ellos no conocían helicópteros, ellos no conocían platillos voladores, ellos no conocían oro porque no lo tenían, ellos no conocían extraterrestre porque eso es invención de la modernidad. Ellos están reflejando allí otras cosas distintas. ¿Qué reflejan ellos? Sus dioses, sus creencias. Y como nosotros no la conocemos, la queremos leer desde nuestra perspectiva. Y es uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer, ir desprejuiciados. No podemos comparar lo que ellos hicieron con nuestra cultura, porque son dos culturas lógicas ordinarias. Y eso sucede también con los caminos. A lo mejor para nosotros no, pero estos dieron la vuelta por acá. No, es que los caminos de entonces eran distintos. Claro. Ellos caminaban de otra manera. Ellos se trasladaban. La lectura de los espacios, la lectura del tiempo es distinta. Entonces, por eso hay que tener cuidado en la hora de interpretar, de decir qué es esto, porque lo primero que tenemos que conocer es la cultura de ellos, cómo pensaban, en qué creían. Y no podemos juzgar, es como ponernos anteojos de hoy para juzgar el pasado. O sea, como cuando tú hablas con un niño, tú tienes que hablar en el idioma del niño. Cuando tú hablas con una persona de otros espacios, de otras geografías, con otra lógica, tú tratas de llevarlo a tu lógica. Bueno, ese ejercicio hay que hacerlo con la lectura de los pueblos originarios. Hay una pregunta muy importante, profesor Anderson, y quisiera que nuestros televidentes también tengan esta información. Hay personas que nos han llegado, por lo menos a mí me han llegado, me han dicho que esto no son petroglifos como tal, sino esa persona me ha hablado de algo de reptilianos. No sé por qué lo comenta, no sé por qué lo dice, pero he hablado con esa persona de eso y yo le hago hincapié que son petroglifos que dejaron nuestros ancestros, que es nuestra historia de Seboruco, pero me gustaría saber porque no he escuchado hablar, o sea, él solamente comenta y he escuchado hablar esa palabra reptiliano, pero no sé de dónde viene esto allí, no sé por qué confunde. Bueno, mire, lo que pasa es que en esto del estudio de la arqueología y del estudio de esto hay también una pseudociencia y hay también otras personas que tratan de interpretar desde otros puntos de vista, punto de vista esotérico, punto de vista de lo real fantástico, que viene siendo lo que estamos hablando. Se está interpretando desde otras lógicas y otras realidades que no son las de los pueblos originarios. Exactamente, que no Entonces son. hay otras interpretaciones que ellos hacen partiendo, qué sé yo, de mitologías de pueblos europeos. Ahí entraría la cuestión de los reptilianos, que viene de la mitología babilónica, muy antigua, una reinterpretación que un movimiento esotérico dio en la década de los 50 en la Europa, y eso caló mucho a través del gnosticismo y a través de estos movimientos ocultistas que durante la época de los años 50, 60, 70 incluso llegaron al Táchira y causaron mucho furor y que han tenido mucha relevancia internacional con estos programas de alienígenas ancestrales y cosas. Bueno, todo eso viene por ahí, es un movimiento más o menos pseudocientífico, pseudoideológico, que tiene algunos espacios dentro de los medios de comunicación masivos que han comenzado a construir este tipo de mitologías totalmente tergiversadas. Entonces es una de las cosas que tenemos que despojarnos de estas lógicas que no son las lógicas de los pueblos originarios para tratar de comprenderlas. Así que, amigos televidentes, es muy importante, estos son petroglifos únicos de nuestro municipio de Seboruco que dejaron nuestros ancestros como fueron los indígenas. Que vamos a ver en los petroglifos de este sector del municipio de Seboruco, vamos a encontrar figuras antropomorfas que veíamos anteriormente, antropo-hombre, figuras humanas, en pocas palabras, muchas de ellas masculinas, otras femeninas, que habla precisamente de la preponderancia que tenía lo femenino en los pueblos originarios andinos. Aquí vamos a tener otra figura recurrente que es las caras, ¿verdad? Vemos aquí una de las caras se presentan de muchas formas, hay caras redondas como esta, tenemos otras caras cuadradas, caras rectangulares y otras caras en forma de clépsidas que son en forma de reloj de arena. Otra figura muy recurrente en los petroglifos de acá son las espirales. Aquí podemos observar una de estas espirales. Hemos observado en algunas estaciones de arte rupestre de Seboruco espirales de hasta 8 metros de envergadura, bastante profundas, muy hermosas, que se encuentran sobre todo en las zonas altas, hacia la parte alta de Seboruco.
Les hablaba también de otra figura que remite a los mitos andinos, que son las huellas de los pies. Aquí podemos observar huellas de pies. Allá también observamos otras huellas de pies. En la parte superior de la piedra vamos a observar 3 pies de distintos tamaños, y hace referencia a un mito de los pueblos originarios andinos que habla del descenso de los dioses. Los dioses andinos vivían en la Vía Láctea. Hubo una pelea y ellos fueron expulsados de allí. Cuando cayeron en las piedras y dejaron marcados sus pies en las piedras donde cayeron. Y desde esas piedras ellos comenzaron a hacer las montañas, hicieron las lagunas e hicieron todo lo que es los Andes de Colombia, Ecuador y Venezuela, que es un mito que está en esos aspectos. Otras figuras recurrentes son estas líneas, ¿verdad? Muchos investigadores los llaman meandros, que tienen que ver como con figuras, meandros por la figura, ¿sí? Una figura sinuosa, como figura de los ríos representados en un mapa. Entonces son otra de las figuras recurrentes. También observamos en los petroglifos figuras como esta, que son estos huequitos, ¿verdad? El nombre técnico de estos huequitos son oquedades. Algunos en alguna literatura se llaman cúpulas, pero realmente son oquedades, que son también, se ven como muy sencillos, pero que tienen también una importancia para comprender y entender el entorno del petroglifo. Estas son las figuras que con más profusión vamos a observar en estas estaciones rupestres. También hay otras figuras muy repetitivas hacia la zona alta, que son figuras, representaciones genitales femeninas, que hablan precisamente de la importancia de la feminidad y de las diosas dentro de la estructura mental de estos pueblos originarios. Y otra figura recurrente, lo decíamos, son las clépsidas, que las tenemos ubicadas hacia la zona baja de aquí, de este sitio donde estamos. Entonces todas estas figuras representan los elementos ideográficos que ellos se valieron para transmitir sus ideas. No son un alfabeto, no, son ideografías, porque detrás de cada figura hay una o varias ideas que remiten a los conceptos, a las creencias y a las convicciones, descubrimientos y paradigmas que estos pueblos originarios tenían en su vida en los tiempos en que ellos eran los dueños y señores de todos estos territorios. Después de esta explicación, profesor, creo que van a haber muchas incógnitas, muchas preguntas que nuestros televidentes se van a hacer, ¿verdad que sí? Pero más que todo los chamos de nuestra población, ellos se van a interesar por lo que posee el municipio Seboruco. ¿Qué les aconseja a estos jóvenes o cuáles son los caminos que ellos deben de seguir correctos para llegar hasta el lugar donde están cada una de las piedras? Bueno, en primer lugar, buscar a las personas idóneas que están formadas acá en el municipio. Aquí se ha tenido la oportunidad de crear 2 buenos grupos de formación de personas que han estudiado 2 programas de formación traídos por el Museo del Táchira, juntamente con la Universidad Francisco de Miranda, como es los Guardianes del Patrimonio Cultural, y el grupo de investigadores en arte rupestre. ¿Dónde los consiguen ustedes? Estos compañeros de acá de Seboruco, docentes, artistas, artesanos, líderes comunitarios, usted los puede conseguir a través del museo. Entonces, ¿cuál es el sitio para aquella persona que quiere formarse, que quiere comprender, que quiere conocer, que quiere hacer enlace con otras investigaciones, que quiere tener acceso incluso a investigaciones, a bibliografía, a espacios para la formación en estos sitios? A través del museo. Y es una oportunidad también de realzar la importancia que tiene el museo para convertirse en el centro de formación para las comunidades de todo esto. No es que la gente tenga que ir al museo, usted va al museo, la gente del museo va a ir a sus comunidades y les va a mostrar, y les va a enseñar, y les va a decir, y les va a aconsejar cómo cuidar estos elementos, y te puede poner en contacto con otra gente de otras partes si quieres profundizar en estos estudios. Yo creo que la idea que ustedes tuvieron de fundar este museo es el centro fundamental para desde allí convertir al museo en el gran protector del patrimonio cultural, no solamente del petroglifo, sino de todo el patrimonio cultural de Seboruco, y también el centro de encuentro de todas aquellas personas con inquietudes para continuar desarrollando y profundizando en este tipo de trabajo. Es importante que también conozcan que a través del museo van a encontrarse con el profesor Orlando,
que él me acompaña, es el director de cultura, y pues él es el principal o la base fundamental para que ustedes posean y consigan esta información de lo que necesiten de los petroglifos, de esta historia. Y en la parte de atrás están mis compañeros también, que de una u otra manera pues hemos sido quienes hemos forjado y quienes hemos seguido adelante para que ustedes conozcan estas historias. Así que los invitamos a que visiten este museo, a que se pongan en contacto con el profesor Orlando Rojas y que busquen esta información adecuadamente, y de esta manera conocerán toda la historia del municipio Ceboruco. Claro que sí, Laura. Este museo es un centro de investigación, información e historia de nuestro municipio Ceboruco. Y va a estar de generación en generación. Somos nosotros los encargados de ahora de preservarlo, cuidarlo y mantenerlo para que nuestras generaciones lo sigan disfrutando. Generaciones que desde las edades tempranas se interesan por este legado que nos han dejado nuestros antepasados, profe. Sí, efectivamente, yo creo que es el momento de recordar la necesidad imperiosa de proteger, de cuidar, de valorar, de conservar y de apreciar este gran patrimonio que tenemos todos los habitantes de Ceboruco. Es el momento de recordar que hay instituciones y hay personas que están preparadas para orientar a los demás en esta hermosa aventura de aprender y de conocer más sobre nuestro patrimonio cultural. Y es el momento también de continuar invitando a todos ustedes a que no se pierdan un programa de esta serie, porque cada vez van a conocer más de las maravillas que hay en este hermoso municipio del Táchira, de nuestra región, como lo es Ceboruco. Es decir, que cada episodio va a transformar, cada episodio va a demostrar que en Ceboruco sí hay historia, hay cultura y hay gastronomía que mostrar, Orlando. Y tradición. Así que aquí pueden ver, señores televidentes, un pequeño grupo de los que estamos encargados y de los que estamos preparados para hacer esa visita a todas aquellas personas que quieran visitar este tipo y quieran conocer un poco de nuestra historia. Pueden ver aquí un pequeño grupo, somos 14, alrededor de 14 personas que hacemos este bonito trabajo, y en verdad pues quiero que disfruten de este bonito programa y que disfruten los demás episodios, como dice Laura, donde vamos a tener cultura, turismo, gastronomía, música, danza, teatro, artes plásticas y demás, para el disfrute de ustedes como televidentes. Es importante que si no se pueden contactar con el profesor Orlando o con mi persona para algunos guías que los puedan acompañar a esta ruta, pues tienen al señor Gregorio Zambrano, está el señor Armando, está el señor Freddy, y aquí están los instructores que hicieron vida en este municipio para que nosotros conociéramos parte de esta historia. Sí, allá encontramos a la esquina al profesor Freddy su school, y aquí al antropólogo del Museo del Táchira, el profesor Anderson Jaimes. Así que sigan disfrutando de otro episodio más de Cultura con Sabor. Realmente fue toda una aventura para el equipo de Cultura con Sabor llegar a esta ruta, donde el conocimiento se hizo un sentir y se manifestó, llenos de la viva naturaleza. Todo se hizo mágico. El Torneadero, ubicado en la aldea Santa Filomena, caserío El Jagual, es un lugar que combina lo agreste de una geografía impactante en petroglifos e historia de nuestros antepasados. Es maravilloso conocer esta inquietud cultural, vale la pena visitarla y descubrirla. Seguiremos con estos programas especiales que te mostrarán los detalles de cada recorrido que vivimos cada día en la entrega de Cultura con Sabor.